Bien, vamos a continuar con la serie Católicos con Doctrina, una serie que está centrada en recorrer, caminar, así como lo hacemos con la Biblia, con el Catecismo de la Iglesia Católica, el cual se editó y se publicó bajo el papado de San Juan Pablo II. Siempre, bueno, que pueda, voy a aclarar esto. Aquí de hecho habla del depósito de la fe y habla 1992, 1993. Es importante aclarar este punto porque, bueno, con la posteridad, con el devenir del tiempo, podrá existir, y no lo dudo, alguna actualización del catecismo, incorporando temas nuevos, como por ejemplo, que no, quizás no están tan claros en esta versión que también estoy recorriendo con quienes me escuchan, temas como la inteligencia artificial, aspectos morales en torno a este tema, y bueno, muchas de otras cosas, quizás posturas más claras en torno a posiciones de la ideología de género, etcétera. O sea, hay muchas cosas que para eso son los concilios y de eso se trata justamente caminar con la iglesia en los tiempos, ¿no? Siempre de la mano de Dios, especialmente el Espíritu Santo. Hoy vamos a hablar de las vías de acceso al conocimiento de Dios y para ello pues conoceremos como enseñanza los numerales del 31 al 35. Vamos entonces a ver con qué inicia esto. Creado a imagen de Dios, llamado a conocer, llamar a Dios, el hombre que busca a Dios descubre ciertas vías para acceder al conocimiento de Dios. Se llama también pruebas de la existencia de Dios, no en el sentido de pruebas propias de las ciencias naturales, sino en el sentido de argumentos convergentes y convincentes que permiten llegar a Dios a verdaderas certezas. Estas vías para acercarse a Dios tienen como punto de partida la creación, el mundo material y la persona humana. Hago una primera pausa acá porque me parece importante eh, ver y entender algo que decía San Agustín, capaz por alguna parte lo veremos, ¿no? Pero San Agustín decía que uno no puede amar lo que uno no conocía. Y además, nosotros no estamos llamados a creer en Dios de manera autómata, porque sí, la existencia de Dios es dogmática, sin duda, pero la relacionalidad con Él no lo puede ser, porque en esencia no habría un vínculo, no habría ningún vínculo ni afectivo, ni emocional, ni siquiera de obediencia real. Seríamos, bueno, creo en eso que me dicen que debo creer por si acaso. Cuando tú te comprometes o te propones realmente profundizar en el conocimiento de Dios, y aquí vamos a ir de lo general a lo particular, sin duda ya estás haciendo algo más creíble en tu vida y más duradero también. El numeral 32 habla de el mundo. Entonces dice lo siguiente: a partir del movimiento y el devenir de la contingencia, del orden y de la belleza del mundo, se puede conocer a Dios como origen y fin del universo. Es decir, mira al autor, se lo digo yo, mira la obra del autor y conocerás al autor. Como ese ejemplo se pone mucho con los relojeros de antes. Mira el reloj y verás el talante o el tamaño del relojero. Para ello hay dos citas acá, una de San Pablo y otra de San Agustín. San Pablo afirma, refiriéndose a los paganos, lo que de Dios se puede conocer está en ellos manifiesto. Dios se lo manifestó, porque lo invisible de Dios, desde la creación del mundo, se deja ver en la inteligencia a través de sus obras, su poder eterno y su divinidad. Entonces aquí hay unas citas del libro de Romanos, de la carta a los Romanos, de Hechos de los Apóstoles y del libro de la Sabiduría. Luego San Agustín interroga a la belleza de la tierra. O sea, nos invita, San Agustín dice, interroga a la belleza de la tierra, interroga a la belleza del mar, interroga la belleza del aire que se dilata y se difunde, interroga la belleza del cielo, interroga a todas estas realidades. Todas te responden, ve, nosotras somos bellas, su belleza es profesión. Esta belleza sujetas a cambio, ¿quién las ha hecho sino la suma belleza? No sujeta a cambio. San Agustín tiene un pensar muy profundo. Es como Santa Teresa con ese español tan antiguo, pero en esencia es lógico. De hecho, miren, uno que vive tan sumergido en el mundo, en la ciudad, en el trabajo, en el día a día, en los horarios, en los problemas y los placeres que también te brinda la vida urbana. eh, yo que vivo en Caracas, en Venezuela,
Y miren, cuando no es verdad, el tema de los servicios sigue siendo un gran problema en Venezuela. El agua llega 2 veces por semana, o a veces una sola vez. En este momento tengo casi un mes sin internet, más de 2 meses sin línea telefónica, si no se va la luz. Entonces, tú te pones a pensar en eso, que son creaciones humanas, y ves la creación natural y ves que el sol nunca deja de salir, ves que la lluvia llega, ves que el oxígeno no falta, ves que las plantas siguen allí, o sea, lo que el hombre las tale, las pode. Y tú dices, esta perfección, inclusive esa sincronía, que la Tierra sigue girando alrededor del Sol sin tropezar, sin decir, "Ay, un día se dejó de cansar porque se dañó el eje, algo se atascó". Eso no pasa. Entonces la creación es perfecta en esencia porque Dios es perfecto. Eso es lo que nos quiere decir San Agustín. Ya en el 33, centrándose en el hombre, nos dirá, con su apertura a la verdad y a la belleza, con su sentido del bien moral, con su libertad y la voz de su conciencia, con su aspiración al infinito y a la dicha, el hombre se interroga sobre la existencia de Dios. De estas aperturas percibe signos de su alma espiritual, la semilla de eternidad que lleva en sí al ser irreductible a la sola materia. Su alma no puede tener origen más que en Dios. Una vez nos comentaba, escuchaba yo a una persona que decía, tú pones un animal, a un mono, lo pones a ver el cielo, a ver las estrellas, y pasarán generaciones de monos haciendo lo mismo y no van a pasar de saber que hay estrellas. Ni siquiera sabemos si en su intelecto entenderán lo que eso significa. Pero el hombre, por mirar y por preguntarse, es que empezó a avanzar y a profundizar en cosas increíbles. El hombre no solamente miraba al espacio, llegó al espacio. El hombre no solamente miraba a la luna, llegó a la luna y ahora va rumbo a Marte. El hombre no solamente veía las enfermedades y las catástrofes naturales, sino que las entendió, les puso nombre y casi en su mayoría las puede predecir. Todavía sigue siendo un talón de Aquiles el tema de los temblores, de los sismos, pero las tormentas, los huracanes, ya los pueblos se pueden preparar para ello y con anticipación, con máquinas súper avanzadas. Entonces, la interrogante genera avances cuando hay buenas intenciones, sobre todo de conocer. Hoy difícilmente existe una enfermedad que no sea conocida. De repente no todas tendrán cura, pero conocidas sus efectos, sus pronósticos de vida. O sea, eso lo permite un alma, que es inteligencia y voluntad, que es muy superior a todas las criaturas, pero a su vez muy inferior a quien la creó. El peligro es que el hombre llegue a creerse Dios. Luego dirá, el mundo y el hombre, en el 34, el mundo y el hombre atestiguan que no tienen en ellos mismos ni su primer principio ni su fin último, sino que participan de aquel que es el ser en sí, sin origen y sin fin. Aquí habla perfectamente enseñanza del catecismo, Dios no tiene principio ni fin, por lo tanto, ni Dios pudo ser creado, ni Dios puede morir. Así, por estas diversas vías, el hombre puede acceder al conocimiento de la existencia de una realidad que es la causa primera y el fin último de todo, y que todos llaman Dios. Eso lo dice Santo Tomás de Aquino. Finalmente, en el numeral 35 encontraremos, las facultades del hombre lo hacen capaz de conocer la existencia de un Dios personal. Pero para que el hombre pueda entrar en su intimidad, Dios ha querido revelarse al hombre y darle la gracia de poder acoger en la fe esa revelación en la fe. Sin embargo, las pruebas de la existencia de Dios pueden disponer a la fe y ayudar a ver que la fe no se opone a la razón. Un final de broche de oro. La fe no se opone a la razón. Fíjense que este fue la gran disputa en los tiempos de la Ilustración, en los tiempos de esa Francia que se rebeló contra todo, contra la monarquía y contra la iglesia. Y no dudo que haya habido muchos argumentos sociales para eso. Estaba la monarquía, el clero y el resto. Eso tenía un nombre, ¿no? El tercer estado creo que se llamaba inclusive, que era la gente pobre, o sea, la gente de pueblo, la gente que no tenía acceso a la educación, que no tenían acceso a mayores privilegios que trabajar para terratenientes o para gente que poseía en las tierras, gente que tenía muy pocos recursos. Y cuando la pobreza se hace tan grande, pues ya en Venezuela tenemos experiencia de eso. Crece la demagogia,
crece la fácil manipulación de las personas y finalmente vienen gobiernos, que bien sea de derecha o de izquierda, lo que hacen es atornillarse ahí para más nunca querer soltar. Entonces, bueno, creo que nuestra fe nos educa mucho, nos invita a hacernos preguntas, pero con ganas de realmente aprender y obtener las respuestas en fuentes seguras. Que Dios los bendiga, nos vemos en la oración.